Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Hande y Keram. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. El mundo del espectáculo turco se encuentra en estado de conmoción tras la impactante noticia de que el actor Keram Bürsin fue hospitalizado después de recibir la invitación de boda de su expareja y gran amor, Hande Erçel. Según fuentes cercanas, el actor sufrió un fuerte episodio de ansiedad y estrés emocional que lo llevó a necesitar atención médica inmediata. Un golpe inesperado para Keram Bürsin. Desde que Hande Erçel anunció su compromiso con su actual pareja, los rumores sobre la reacción de Keram no han dejado de circular. Sin embargo, nadie esperaba que la noticia de la boda afectara tan profundamente al actor. Según testigos cercanos, todo ocurrió cuando Keram recibió inesperadamente la invitación de boda de Hande. En el momento en que la vio, su expresión cambió drásticamente y, poco después, comenzó a sentirse mal. Parecía haber recibido un golpe en el pecho, dijo un amigo cercano del actor. Minutos después, su estado de ansiedad se intensificó, lo que obligó a su círculo más cercano a llevarlo al hospital. Los médicos informaron que, aunque su estado no era grave, Keram presentó síntomas de un fuerte cuadro de estrés emocional, acompañado de un leve aumento en su presión arterial. Se le recomendó reposo absoluto y evitar situaciones que pudieran generar más tensión. Una historia de amor que nunca se apagó. La relación entre Keram Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido un tema de gran interés para el público. Su amor nació en el set de la exitosa serie Sen Kapım, Love is in the Air, donde la química entre ellos traspasó la pantalla. Durante meses, los seguidores especularon sobre la posibilidad de que su relación fuera real, y cuando finalmente se confirmó, se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Sin embargo, su historia de amor no tuvo un final feliz. Después de un tiempo juntos, ambos tomaron caminos separados. Aunque nunca revelaron los verdaderos motivos de su separación, los rumores apuntaban a que las exigencias laborales y la presión mediática influyeron en su distanciamiento. Desde entonces, Keram ha tratado de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa, mientras que Hande siguió adelante y, finalmente, encontró el amor en otra persona. La noticia de su boda fue recibida con sorpresa, pero nadie imaginaba que afectaría tanto a Keram. Las redes sociales enloquecen con la noticia. Apenas se conoció la hospitalización de Keram Bürsin, las redes sociales explotaron con mensajes de preocupación y apoyo hacia el actor. Miles de fans expresaron su tristeza por verlo en esta situación y le enviaron mensajes de ánimo. Siempre supimos que Keram amaba a Hande de verdad. Esto es una prueba de que nunca la olvidó, comentó un usuario en Twitter. Otro fan escribió, no me importa lo que digan, ellos eran el uno para el otro. Esto duele más que cualquier telenovela. Por otro lado, también hubo quienes criticaron la situación, señalando que Keram debería haber superado esa etapa de su vida. Sin embargo, la mayoría de los seguidores coinciden en que el amor que existió entre ellos fue real y que esta noticia solo confirma lo mucho que significaba Hande para él. ¿Qué pasará ahora con Keram Bürsin? Tras ser dado de alta, el actor se encuentra en reposo en su hogar, rodeado de sus amigos más cercanos y familiares. Según fuentes allegadas, ha decidido mantenerse alejado de los medios y redes sociales por un tiempo, para poder procesar lo sucedido y enfocarse en su bienestar. Mientras tanto, la boda de Hande Erçel sigue en marcha y se espera que sea uno de los eventos más comentados del año. Sin embargo, lo sucedido con Keram Bürsin ha añadido un nuevo nivel de drama a esta historia, dejando a muchos preguntándose si la actriz reaccionará ante la situación y si tomará alguna acción respecto a su expareja. Por ahora, lo único claro es que esta historia de amor, aunque aparentemente terminada, sigue dejando huella en el corazón de quienes la vivieron y en los millones de seguidores que han seguido cada paso de esta relación. ¿Será este el verdadero final de la historia entre Keram y Hande, o el destino aún tiene algo más preparado para ellos? Keram Bürsin, el corazón roto que conmueve a Turquía, hospitalizado tras recibir la invitación de boda de Hande Erçel.
El drama real supera a la ficción en el mundo del espectáculo turco. Kerem Bürsin, el galán que conquistó millones de corazones con su papel en Senkalkapm, Lofis Inder, ha sido hospitalizado tras recibir la invitación de boda de Hande Erçel, su expareja y compañera en la exitosa serie. La noticia ha generado una oleada de conmoción entre sus seguidores y el público en general, quienes no pueden evitar preguntarse si esta historia de amor aún no ha llegado a su fin. El momento que lo cambió todo, Kerem recibe la invitación de boda. La noticia de la boda de Hande Erçel ya era conocida, pero lo que nadie esperaba era la reacción de Kerem Bürsin al recibir la invitación. Según fuentes cercanas al actor, el sobre llegó directamente a su residencia en Estambul. En un principio, Kerem no sospechó de qué se trataba, pero al abrirlo y ver el nombre de Hande junto al de su futuro esposo, algo dentro de él se rompió. Quedó en shock, no dijo nada durante varios minutos, reveló un amigo cercano del actor. Se quedó mirando la invitación como si no pudiera creerlo. Después, su rostro se puso pálido y comenzó a respirar con dificultad. El impacto emocional fue tal que Kerem tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital. Los médicos diagnosticaron un fuerte cuadro de ansiedad y estrés emocional. Aunque físicamente estaba estable, su estado mental preocupó a sus allegados. Sabíamos que todavía sentía algo por ella, pero no imaginábamos que la noticia de la boda le afectaría hasta este punto, añadió la fuente. Una historia de amor que nunca terminó realmente. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en 2020 durante el rodaje de Senkalkapm, una serie que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química traspasó la pantalla y rápidamente comenzaron a circular rumores sobre un romance en la vida real. Finalmente, en 2021, confirmaron su relación y se convirtieron en una de las parejas más admiradas de Turquía. Sus viajes juntos, sus miradas cómplices y sus tiernas publicaciones en redes sociales hicieron que los fans soñaran con un final de cuento de hadas. Sin embargo, la relación terminó de manera inesperada en 2022. Aunque ninguno de los dos habló abiertamente sobre los motivos de la ruptura, se rumoró que la presión mediática y las diferencias en sus agendas laborales jugaron un papel clave en su separación. Desde entonces, ambos tomaron caminos distintos. Mientras que Hande encontró el amor nuevamente y anunció su compromiso con su actual pareja, Kerem se mantuvo enfocado en su carrera y evitó hacer comentarios sobre su vida amorosa. Pero la invitación de boda parece haber reabierto heridas que nunca sanaron del todo. Las redes sociales explotan, él siempre la amó. El impacto de la noticia se sintió rápidamente en las redes sociales. Fans de todo el mundo expresaron su preocupación por el estado de Kerem y compartieron mensajes de apoyo. Esto prueba que nunca la olvidó, escribió un seguidor en Twitter. Hande fue y siempre será su gran amor. Otros fans criticaron la situación, argumentando que Kerem debería haber superado esa etapa de su vida. Sin embargo, la mayoría coincidió en que lo sucedido demuestra lo profundo que fue su amor por Hande. Algunos usuarios incluso especularon sobre la posibilidad de que Hande, al enterarse de la hospitalización de Kerem, podría reconsiderar su boda. ¿Reaccionará Hande Erçel? Hasta el momento, Hande Erçel no ha hecho ninguna declaración pública sobre la hospitalización de Kerem. Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz aseguran que quedó muy impactada al enterarse de la noticia. Boura Vals en sus vidas y en los corazones de sus seguidores. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.